¿Cuántos reviews habéis visto ya del nuevo iPhone 16? ¿Cuántos? Seguro que un montón, hablando del angular, que si bien, que si mal, del cámara control, que si tiene cambios, que si no tiene cambios, un montón. Pero estoy seguro, o me imagino, que pocos empezarán su vídeo desde nada menos que las cataratas de Iguazú. Así que como en Fotolari ya sabéis que nos gusta fliparnos un poquito, hemos aprovechado que estamos por aquí para traernos el nuevo iPhone 16 Pro Max. No tenemos tiempo aquí de hacer un review, lógicamente no es el mejor sitio para hacer un review, pero sí vamos a sacar unas cuantas fotos, unos cuantos vídeos, ya probaremos algo más de vuelta a casa y os contamos a ver qué tal. De Iguazú a Barcelona, menudo cambio de paisaje, ya estamos de vuelta, en realidad hace ya semanas que volvimos. Eso significa que hemos tenido bastante tiempo para probar el nuevo iPhone 16 Pro. Probar lo que entendemos en Fotolari por probar un móvil, centrarnos en lo que nos interesa, las cámaras, las prestaciones de foto y vídeo y pensando en el tipo de usuario, en los fotógrafos, fotógrafas, filmmakers que ven el iPhone, el 16 Pro o cualquier generación, como una herramienta más de trabajo. A estas alturas posiblemente ya sabéis que el iPhone 16 Pro no llega con novedades revolucionarias, no hay muchos cambios en el hardware y seguramente también sabéis que sigue siendo un modelo de referencia, uno de los mejores terminales que tenemos dentro de lo que llamamos fotografía móvil. Lo que nos interesa saber, lo que hacemos cada año, lo que intentamos descubrir es si merece o no merece la pena el cambio respecto a la generación anterior. Es decir, un iPhone 15 Pro, un iPhone 16 Pro, ¿merece la pena? Eso es de lo que vamos a hablar en este vídeo, que por cierto, estamos grabando con otro iPhone 16 Pro. ¿Cuál es la principal novedad fotográfica del iPhone 16 Pro? Pues no es la resolución, no es las cámaras, no es la focal, no es la cobertura, es un botoncito, este de aquí, el cámara control. Es tan importante que incluso le dedicamos un vídeo exclusivamente a hablar de él, que si no lo habéis visto ya estáis tardando en verlo. Oye, y estoy muy contento porque me da la sensación de que Apple nos hace caso, porque no sé si os acordáis que en ese vídeo yo decía que me ponía bastante nervioso que al pulsar el botón, que ya sabéis que ejerce de disparador y acceso directo, al pulsarlo para acceder a algunas funciones y cambiarlas, desaparecía el resto de la información de la toma y que no tenía mucho sentido. Oye, pues acabo de comprobar que está solucionado. En Cupertino nos ven, bueno, sí, seguro que nos ven, pero esto fue culpa mía. Resulta que en el menú había una opción donde podías elegir si al trabajar con cámara control, al presionarlo, el resto de información aparecía o desaparecía y no lo vi, así que borrar ese problema de cámara control. Eso sí, de serie viene configurado para que al apretarlo desaparezca la información y tenéis que ir a cambiarlo, que me pregunto yo, ¿por qué alguien no va a querer tener la información mientras ajusta los detalles de la toma con cámara control? Eso no lo acabo de entender. ¿Estáis listos para repasar las especificaciones del módulo fotográfico del iPhone? Os lo podéis tomar con calma porque ya os hemos adelantado que no hay apenas novedades. Bueno, en realidad sí que hay una novedad y que puede ser bastante interesante si erais usuarios del iPhone 15 Pro. Sabéis que en la generación anterior, si queríamos el zoom de 5 aumentos, teníamos que ir a por el modelo grande, a por el Pro Max, porque el Pro se conformaba con 3 aumentos. Bueno, pues esto ha cambiado en la generación iPhone 16, tanto el Pro como el Pro Max, que es este que tengo entre manos, los dos montan el zoom de 5 aumentos con una focal equivalente a 120 milímetros. Me he sacado la chuleta, así no meto la pata. Cámara principal, todo exactamente igual, 48 megapíxeles, un 24 f1.8 con sensor de 1:1,28 pulgadas. Ya sabéis que en Fotolari nos gusta dar este tipo de datos. El zoom, ya os lo he dicho, 5x 120 milímetros con una apertura de f2.8 y aquí nos tenemos que conformar con 12 megapíxeles y el angular, un 13 milímetros equivalente f2.2 y 48 megapíxeles. Efectivamente, ahí está el gran cambio, al menos sobre el papel, en las prestaciones de las cámaras.
Pues andamos buscando un titular, ya lo tenemos, angular de 48 megapíxeles, bien, como la cámara principal. Sí, pero, tenemos un pero bastante gordo. El tamaño del sensor, desgraciadamente, no es el de la cámara principal. Aquí tenemos un sensor bastante pequeñito, de 1/2,6 pulgadas, creo que es así. Es decir, hemos pasado de 12 a 48 megapíxeles con el mismo tamaño de sensor. ¿Cómo ha sido posible? Pues haciendo que los fotodiodos, las pequeñas células fotosensibles que tenemos en el sensor, sean más pequeñas. Concretamente tengo los datos, antes medían 1,4 micrones y ahora 0,7 micrones. ¿Y a mí qué me importa, frikis? Estaréis pensando, con cierta razón. ¿Te importa? Porque esta es una de las primeras cosas a tener en cuenta para hablar de calidad de imagen, la relación entre resolución y tamaño del sensor, o al menos lo es si hablamos de cámaras. Ya sabéis que esto en una cámara sería inadmisible, es decir, si en una cámara tenemos un sensor pequeño y saltamos de 12 a 48 megapíxeles, estaríamos todos histéricos gritando, esto no puede ser, pero es verdad que las leyes de la física fotográfica no funcionan igual en las cámaras que en los móviles, gracias a eso que llamamos fotografía computacional, ya sabéis, la magia que hacen los móviles. Ahora que ya no sabemos la teoría, vamos con la práctica. Ahí estáis viendo unas cuantas fotos sacadas con este gran angular y la verdad es que con buena luz están muy bien. Si metéis la lupa, pues vais a encontrar que las esquinas no están tan bien, que sufren un poquito, pero a ver, estamos hablando de un 13 milímetros. Sabemos que eso es muy complicado, sobre todo en las esquinas de la imagen, pero es verdad que hemos visto móviles fotográficos de gama alta que resuelven bastante mejor esta parte angular. Un dato curioso, por cierto, sabéis que en la cámara principal, también de 48 megapíxeles, podemos elegir la resolución estándar de los JPEG, de las imágenes que nos dan ya finales, a 12 o a 24 megapíxeles. Lo lógico sería pensar que aquí ocurrirá lo mismo, pero no es así. Solamente vamos a tener imágenes cuando trabajamos en JPEG sin elegir mayor resolución, luego hablamos de esto. La imagen estándar va a estar a 12 megapíxeles. Entiendo que Apple ha sido consciente de que esto de embutir tanta resolución en un sensor pequeñito podía traer problemas, así que ha decidido juntar muchos píxeles, apilarlos para tener una calidad de imagen un poquito mejor. Pero lo importante, ¿se notan esos 48 megapíxeles respecto a los 12 que teníamos en la generación anterior? Lo primero, recordad que si queréis disparar a 48 megapíxeles tenemos dos opciones. Activamos en formatos el RAW a máxima resolución o bien el JPEG o el AVE a máxima resolución, y ahí es donde tendremos archivos de 48 megapíxeles. ¿Ahí estáis viendo alguna comparación? ¿Hay diferencia? Sí, hay cierta diferencia, sobre todo con buena luz vamos a sacar un poquito más de detalle, pero es verdad que no hay un salto en la calidad, en el detalle, como igual a priori cabría pensar o esperar si aumentamos por 4 la resolución, que es lo que ha ocurrido. Entonces tienen razón esos que están diciendo que es un desastre el angular del iPhone 16 Pro, que no tiene ningún sentido. La verdad es que no estamos muy de acuerdo con eso, porque a veces la diferencia no es tanto una cuestión de megapíxeles, de resolución o de nitidez, sino de otros detalles que a los usuarios fotográficos nos interesan mucho más y tienen que ver con la textura, con el procesamiento. Igual son cosas más complicadas de medir, y ahí sí que hemos notado una diferencia en este angular del iPhone 16 Pro. Ahí estáis viendo diferentes imágenes comparadas, el resultado que tenemos en JPEG y el resultado que tenemos en RAW, y se ve rápidamente la diferencia. Tenemos una imagen mucho menos procesada, y también si hacemos la comparación del iPhone 15 Pro en RAW con el iPhone 16 Pro en RAW, más allá de los 48 megapíxeles y ese puntito más de detalle que vamos a sacar, la clave está en la textura, en el look, no sé cómo explicarlo, en una imagen mucho menos procesada, mucho más limpia y que se parece más a lo que esperamos de una cámara de fotos y que normalmente no tenemos en un móvil. Es exactamente lo mismo, no tan bueno, pero la idea está ahí, que detectamos hace unas generaciones con el salto en el iPhone a la cámara principal de 48 megapíxeles, que más allá de ese salto de resolución lo que nos interesó es esos RAW mucho más fotográficos. Ahí estáis viendo diferentes comparaciones donde se ve claramente esta diferencia. Claro, que alguien igual lo ve y dice, no, yo lo que veo ahí es una imagen mucho más blanda, mucho menos enfocada. Recordad que siempre hay tiempo para meter máscara de enfoque, para meter reducción de ruido, ya lo haréis en cámara RAW, ya lo haréis en Lightroom, pero yo prefiero que la imagen que nos da el teléfono sea más limpia. Estas diferencias, eso sí, cuando hay poca luz desaparecen bastante, es decir, no notamos ese cambio en el RAW respecto a la generación anterior como hemos notado hasta ahora. En cualquier caso, como siempre, os dejamos por ahí en fotolari.com, en el artículo que publicamos con este review, un montón de muestras en JPEG a máxima resolución, y os dejaremos también algún RAW para que os descarguéis y vosotros mismos juguéis y veáis esto que os estoy explicando. Mira, mira, cómo luce el angular con 48 megapíxeles.
Ahora que lo pienso, si tenemos angular de 48 megapíxeles, eso significa que tenemos macro de 48 megapíxeles, ¿no? Porque ya sabéis que el macro lo hacemos con la cámara con el ultraangular, con el TC en milímetros. Un macro de 48 megapíxeles puede ser muy interesante. Pues sí, tengo buenas noticias, efectivamente, podemos tener macro de 48 megapíxeles y sí es muy interesante, pero hay bastante letra pequeña, o mejor dicho, yo al menos me he vuelto muy loco para conseguir ver, entender cuándo es un macro de 48 megapíxeles, pero creo que más o menos lo tengo controlado. Es bastante largo de explicar, me voy a sentar y os lo cuento a ver si lo entendéis. A ver si lo entendéis, a ver si lo he entendido yo bien. Os cuento, fotografía macro con el iPhone, ya sabéis, estáis haciendo una fotito, os acercáis mucho a una persona, al sujeto, a un objeto, una flor, lo que sea, aparece la florecita y se ha activado el modo macro. Vais a estar viendo que estáis con la focal 1x, pero es un poco mentirijilla porque realmente está utilizando el sensor ultraangular, el de 13 milímetros, en este caso el nuevo sensor de 48 megapíxeles. Nos está dando una especie de recortes, es una de estas cosas de magia computacional. Nosotros podemos cambiar las focales, pero el sensor va a ser siempre el del ultraangular. Vale, pues con ese sistema las fotos van a estar siempre a 12 megapíxeles. Da igual que elijáis JPEG máxima, EIF máxima, RAW máxima, lo he probado todo, las fotos van a estar siempre a 12 megapíxeles. Y entonces, ¿cómo puedo conseguir un macro de 48 megapíxeles? Fotolari te lo cuenta. Lo que tenéis que hacer es seleccionar manualmente la óptica 0,5x, es decir, la óptica ultraangular. Cuando se active la florecita la podéis quitar y elegir la óptica, o directamente si elegís la óptica de 0,5 vais a ver que desaparece la flor. En ese caso, si tenéis activada lógicamente la opción de JPEG máxima, EIF máxima o RAW máxima, el archivo que vais a tener ya va a ser de 48 megapíxeles. Y hacedlo, disparad a 48 megapíxeles, aunque el archivo sea bastante más grande, merece la pena porque yo creo, de hecho, que es en estas fotos de acercamiento, en estas fotos macro, donde vamos a notar más ese salto de 12 a 48 megapíxeles, ese plus de resolución de detalle se va a agradecer en estas fotos. Además, pensad que las fotos macro, para que salgan bien, sí o sí van a tener que estar hechas con buena luz, con lo cual nos quitamos todos esos problemas que podemos tener en escenas con poca luz, de ruido, de sobreprocesamiento. Otra cosa, también las esquinas van a seguir sufriendo y bastante, pero en estos planos más de cerca, yo creo que estamos más dispuestos a tolerar esas esquinas tan blandas. Que también es verdad, me está chivando Álvaro, que con esos 48 megapíxeles del macro lo que podemos hacer, lo que puede ser interesante es quedarnos con el centro y pasar de las esquinas. De hecho, estáis viendo una foto, un ejemplo con una foto que ha hecho él de una seta muy otoñal. Por lo demás, la cámara principal no hay cambios, es una cámara que es una auténtica maravilla, ya no solo por la calidad o por el color o por la definición, sino que a mí me gusta mucho esas focales intermedias. La cámara es un 24 milímetros, pero sabéis que tenemos recortes a 28, 35 y un 2x de 48. A mí me parece una de las cosas más útiles y que marca diferencia en los iPhone. En el 5x, ese 120 milímetros, seguimos sin, no hay cambios, no está nada mal para ser un 5x, el sensor es pequeñito, no podemos exigirle mucho, son 12 megapíxeles, pero responde. Y me estaba yo preguntando, ahora que tenemos un procesador mucho más potente, muy potente, ¿se notará eso en el zoom digital? Ya sabéis que a partir de 5x todo es zoom digital, no os paséis, yo no pasaría del 10x, y de hecho el 10x lo usaría solamente si no hay otro remedio. Ahí estáis viendo una comparación del 5x del iPhone 15 Pro Max con el iPhone 16 Pro Max. No sé qué opináis, yo un poco, no, igual soy muy optimista, pero un poquito de mejora sí que noto. Mirad a ver qué opináis. Hablando de potencia y de procesador, otra de las novedades de los iPhone 16 Pro son los estilos fotográficos. Confieso que no les he hecho mucho caso, los he descubierto tarde, así que digamos que nos estamos conociendo. Y sí, no pongáis esa cara, novedad con comillas, porque en realidad tenemos estilos fotográficos desde hace unas generaciones, no sé si desde el iPhone 13, pero es ahora cuando Apple realmente les está dando protagonismo. Antes estaba escondido y ahora ocupa un lugar muy destacado en los ajustes de la aplicación de cámara. Pero si esos son unos filtros, estaréis pensando, son unos filtros, pero son bastante más que unos filtros. Al menos eso es lo que explica Apple, que asegura que es un sistema tan complejo que ha necesitado esperar hasta ahora, hasta el procesador que tenemos en los iPhone 16 Pro, para poder mostrar todo su potencial. De hecho, en la generación anterior, aunque tengamos iOS 18, no están operativos. Es decir, es una cosa exclusiva. Estos estilos fotográficos, la versión extended, digamos, la versión ampliada, solamente podemos tenerla en los iPhone 16.
¿Pero qué son los estilos fotográficos? Básicamente son algo así como ajustes de curva de color, pero con tres peculiaridades que los hacen diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver. La primera, muy importante, es el respeto, por decirlo de alguna forma, de los tonos de piel. Es muy curioso porque cuando lo activas, Apple, el iPhone, te pide que elijas 3-4 fotos para definir qué sería para ti un tono de piel correcto. ¿Qué es lo que va a ocurrir después? Que cuando apliquemos uno de estos, lo voy a llamar filtros, continuamente lo llamo filtros, uno de estos estilos fotográficos, esos colores, esos efectos van a afectar a la escena, pero siempre se va a respetar el tono de piel. La segunda peculiaridad es que tenemos una previsualización en tiempo real. Por lo visto, esto es bastante complejo y por eso necesita mucha potencia de procesador, y también lo podemos aplicar a posteriori, aunque, eso sí, para eso tendremos que hacer las fotos en AVE, en JPEG no funciona. Y la tercera peculiaridad es que estos 15 estilos fotográficos los podemos personalizar, podemos variar los ajustes y grabarlos para conseguir, digamos, un estilo más personal. Me tiene bastante fascinado esto de los estilos fotográficos. Cuanto más leo, además, más interesante me parece, más potencial tiene. Para entendernos, podría ser algo así como unas simulaciones de película de Fujifilm, pero aplicadas de forma diferente, teniendo en cuenta los tonos de piel, teniendo en cuenta la escena. Pero más allá de la parte técnica, lo que me parece interesante es la reflexión que creo que Apple podría estar haciendo. ¿Qué es lo que criticamos siempre de los teléfonos, de la cámara de los teléfonos móviles? Que dan imágenes muy procesadas, muy saturadas, que tienen... Lo comentamos antes al hablar del RAW, del angular. Esas imágenes muy de móvil. Para alejarnos de eso, podemos disparar en RAW, podemos procesarlo, pero esto puede ser un buen atajo para conseguir unas imágenes más suaves, no tan procesadas, o unas imágenes que se ajusten más a los colores que a nosotros nos gustan, o que simulen, por ahí puede ir la cosa, el resultado que tendríamos con cámaras o incluso con cámaras de carrete. Vamos a seguir investigando, yo creo que esto tiene potencial. Si vemos que es muy interesante, igual hasta hacemos un vídeo dedicado a esto. ¿Y qué? ¿Del vídeo vas a contar algo o tengo que hacerlo yo todo? A ver, del vídeo hay alguna novedad, pero hay que tener en cuenta que la generación anterior ya fue un salto tan bestia, con esa grabación en ProRes, con esa grabación en log, con esa posibilidad de grabar en discos duros externos, que la verdad es que en esta generación las novedades en vídeo han sido justitas, pero algo hay. A ver las haylas, ¿no? Algo hay. Pues la verdad es que la novedad en vídeo más interesante, o la más interesante para la gente que hace vídeo así un poco en serio, es sin duda la grabación en 4K a 120 fotogramas por segundo. O sea, eso es... Pero esto ya lo hacía. Amigo, sí que lo hacía, pero lo hacía en el modo cámara lenta, si recordáis, y entonces ya te daba el vídeo ralentizado, sin sonido, que esos modos los tienen muchos teléfonos y muchas veces se consiguen a base de quitar líneas de resolución y tal. Este 4K 120 de ahora es de verdad, con toda la resolución del sensor, en ProRes, y con toda la calidad de la pantalla principal y obviamente con sonido, es decir, te sale el vídeo con sus 120, sus 100 fotogramas por segundo y tú luego eso te lo llevas a tu editor y ahí puedes bajarle la velocidad y ponerlo como tú quieras. Y no hace falta que te lo lleves a tu editor, porque otra cosa interesante es que desde la misma aplicación de fotos pues ajustar, ¿no? Ya el iPhone te permite pues bajarle la velocidad, no solo cuando grabamos a 100 y a 120 fotogramas por segundo, también cuando grabamos a 50 y a 60 fotogramas. Eso sí, recordar que para grabar este 120p en 4K y en ProRes necesitamos tener conectado un disco duro externo y no sirve cualquier disco duro, hace falta un disco duro bastante rápido y un buen cable que haga pasar datos así a tope. Y por cierto, habéis notado que ha cambiado un poco el audio ahora mismo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Porque claro, otra de las novedades de los iPhone 16 es esto del audio espacial, creo que se llama, ¿no? Que permite diferentes configuraciones. Cuéntanos un poquito. Exactamente, hemos pasado de nuestros micrófonos a el micro directo del iPhone para explicaros las novedades en audio, que es este audio espacial que pues este iPhone 16 tiene un cuarto micrófono, antes tenía 3, pues ahora tiene 4. Estos micrófonos los usa para captar audio en 360 grados y luego desde la aplicación directamente, desde fotos, desde edición, te permite escoger entre 4 tipos de mezcla que dan pues diferentes resultados. Esos 4 tipos son el estándar, que sería el que estáis oyendo ahora mismo, que simplemente pues es el sonido estándar, tal como sale, cogiendo un poco todo el entorno, todo, ¿no? Exactamente, y la voz. Luego hay un modo que se llama in-frame, en pantalla, que es que teóricamente prioriza el audio de lo que está en pantalla. Es decir, si yo estoy hablando pero salgo de pantalla, aunque yo esté hablando, bla, bla, si tú bla, te vas, supuestamente a mí hablando, se me tendría que oír bastante mejor que a Iker, si es que está... intentar hablar encima tuyo. Exactamente. Podemos tener una super discusión así ahora mismo. No se me va a oír.
¿Vale? El tercer modo es el que Apple ha llamado Studio y es un poco el que la gente ha destacado más porque es un modo que lo que hace es que te quita pues, todo el ruido de fondo y te pone la voz súper por delante. Como no, hay una OVA por ahí, Exactamente. en los vídeos de Fotolari siempre hay OVAs. Y esto sirve un poco pues para tener un rollo en la voz, un tipo podcast, ¿vale? Lo que pasa que eso sí, mucha gente lo ha probado con ruidos muy Eso bestias. te voy a decir, con tráfico y demás. Claro, y no está pensado para eso, porque si tienes un ruido muy bestia, esto te procesa tanto la voz que te la desmonta. Esto está más bien pensado para que si grabas en tu habitación tu podcast o tu vídeo y tienes un poco de eco, tienes un aire acondicionado que zumba un poco, no sé qué, pues para quitarte... O sea, si estoy ahora sí aquí hablando pero haciendo un ruido, esto en teoría no... Si te vuelves muy loco, lo que hace es que sobreprocesa mucho la voz. Y el cuarto modo, Apple lo ha llamado cinemático o cinemático, y lo que hace de alguna manera es que coge la voz, la levanta, la lleva un poco al frente. Y desenfoca al fondo. No, exactamente, pero manteniendo el sonido ambiente, es decir, pone la voz por delante para que se oiga, para que se distinga bien, pero mantiene el sonido ambiente, que es un poco lo que sería en cine. Pues bien, ¿no? Bueno, ya diréis qué os ha parecido, os hemos ido poniendo los ejemplos aquí. A mí me da la sensación de que en general sobreprocesa un poco demasiado el audio. Entiendo que está hecho para gente que no se quiere comer la olla. Lo está haciendo el móvil directamente. Exactamente, pero yo, pues como persona que normalmente se va a llevar los vídeos a un programa de edición, me da la sensación de que el vídeo queda de por sí, el iPhone es tan bueno, el audio queda tan bueno que yo prefiero llevármelo crudo al ordenador y procesarlo yo un poco a mi gusto, porque el audio de verdad es fantástico, ¿eh? Si coges el iPhone y hablas así con el iPhone cerca de la boca y tal, es que es como un micrófono de mucha calidad. Pues yo creo que os hemos contado ya todo lo que os queríamos contar y como os adelantamos al principio, no hay grandes novedades, pero sí hay bastantes pequeños detalles, igual más de los que imaginábamos, que pueden ser interesantes. Ese nuevo angular de 48 megapíxeles, ese macro de 48, ese 4K 120p en vídeo. Son detalles, son prestaciones muy profesionales, muy concretas, pero que para el tipo de usuario que va a pagar lo que cuesta este terminal pueden ser interesantes. Si venís de un iPhone 15, un iPhone 15 Pro sobre todo, es verdad que no está muy claro que tenga sentido esa actualización, a no ser que os interese alguna de estas cosas que hemos mencionado, o a no ser que queráis tener en el modelo pequeño, es decir, en el iPhone 16 Pro, el 5 que antes solamente teníamos en el Max. Pese a esa falta de grandes novedades de un gran titular, es verdad que la clara superioridad que el iPhone sigue teniendo en vídeo, unido al excelente rendimiento que tiene en foto, vuelven a hacer de esta generación la herramienta, yo creo, de referencia para todo el tema de fotografía y vídeo, además una herramienta que, como siempre, podemos llevar en el bolsillo.